Buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a Marina Garoni y a todo ese equipo por la iniciativa de habernos convocado para colaborar en esta propuesta sobre las mujeres y los estudios del libro y la edición en Iberoamérica dentro del programa académico del Seminario Interdisciplinario de Bibliología para este año del 2022 y así celebrar el aniversario de su 10º aniversario de su existencia. Inicio esta presentación comentando que mi trabajo no lo pude entregar para la publicación del libro. Sin embargo, me pareció que podría ser pertinente presentar aquí una parte del mismo y someterlo a sus comentarios. Pues creo que uno de los objetivos de estas reuniones o de este seminario es enriquecer las propuestas con las observaciones de los asistentes. Debo señalar que no es una investigación terminada, es un acercamiento al tema, a un tema que he titulado Los calendarios de señoritas, instrumentos de educación a través de las imágenes. Paso aquí ahora a compartir la pantalla para ver esta presentación. Bueno. Desde los inicios de la vida independiente, la prensa ilustrada va a jugar un papel determinante en la configuración de un imaginario, como bien dice Tomás Pérez Bejo, ya sea este imaginario de tipo nacional o de tipo burgués, para ir formando a través de una república de las letras una comunidad de lectores. Por ello, en este trabajo se reflexiona sobre el papel que esta prensa con ilustraciones tuvo en la conformación de un discurso sobre el género, en el que la representación visual de las mujeres, de su entorno y sus actividades puede permitir realizar un análisis bajo otras perspectivas. En el siglo XIX se articuló una noción del papel de la mujer en la sociedad como pilar moral del hogar, y uno de los medios más eficaces para propagar este nuevo ideal femenino fue la proliferación de publicaciones dirigidas al bello sexo. Cabe recordar que cuando se publica el semanario El Iris, periódico crítico literario, revista ilustrada pionera en el México independiente, cuyo primer número salió el 4 de febrero de 1826, la primera imagen que aparece es una litografía con un figurín de moda. Si bien esta publicación no estaba directamente dirigida a la mujer, sin embargo, los editores muestran una clara intención de incorporar al público femenino, como así se expresa en la introducción de este primer número. Pone ahí: el único objeto de este periódico es ofrecer a las personas de buen gusto en general y en particular al bello sexo una distracción agradable. Termina esta introducción también repitiendo, insistiendo, dice: el bello sexo debe particularmente conceder su favor y protección a una empresa consagrada en gran parte a su recreo. En el caso de los calendarios, ya desde 1823, José Mariano Ramírez Hermosa había empezado a publicar un calendario portátil dedicado a las señoritas de la República Mexicana, pero sin ninguna ilustración ni texto específico sobre la mujer. Sin embargo, en este número de 1827 lo inicia con un aguafuerte realizado por José María Torreblanca, donde sigue la línea del modelo del Iris. Se trata de poner un figurín de una dama con un característico vestido llamado túnico o imperio, que tiene su origen en la Francia revolucionaria y se inspira en la indumentaria femenina de inicios de las túnicas clásicas, perdón. Esta tipología de mostrar figurines de moda será constante en las publicaciones periódicas y no solo las dirigidas a la mujer. Pero bueno, este es otro gran tema que en este momento no abordaré.
No hay duda que la centuria decimonónica incorpora nuevos públicos al ámbito de la letra impresa, y entre ellos quizá el más importante sea el sector femenino, que conformaba una parte sustancial y creciente. Los editores fueron conscientes de este nuevo mercado y ampliaron las ofertas de obras para las lectoras, con publicaciones específicas y dirigidas a ellas, donde es frecuente encontrar imágenes con la mujer, imágenes de la mujer con un libro entre las manos, aludiendo claramente a este fenómeno. Por ejemplo, aparece aquí en la portada del calendario de Vicente García Torres o en estos figurines de moda del calendario de las señoritas de González Galván. Se advierte así una clara intención de instruir y educar a la mujer a través de la lectura, no tanto para facilitar su movilidad social, sino más bien para reforzar el sistema social imperante, donde se sitúa a la mujer en el hogar y debe preparar para desempeñar su papel de esposa y madre dedicada a los hijos. En ese sentido, es muy elocuente la imagen que acompaña a la dedicatoria que Mariano Galván pone en su calendario de señoritas de 1841. Me voy a permitir leerla, y pone ahí: como hijas virtuosas y obedientes, como esposas fieles y pacíficas, y como madres tiernas y vigilantes, tienen necesidad las mexicanas de distracciones inocentes y amenas, útiles y ligeras, cuales presenta este libro, que les suavice la vida y haga más llevadera la obediencia a sus padres, los trabajos del matrimonio y las amarguras incontables de la maternidad. Con tal designio se han reunido aquí piezas leves y fruitivas que agraden e instruyan a un tiempo, sin dar lugar a ninguna composición de que pudiera ofenderse a la moral. Estos calendarios de Galván, realizados entre 1839 y 1843, son publicaciones excepcionales de más de 300 páginas, elegantemente encuadernados de buen papel, con cantos dorados y adornados con aguafuertes y grabados coloreados. Fueron además impresos en el extranjero, 4 en París y 1 en Nueva York, aunque sin duda el material fue preparado en México por integrantes o miembros cercanos a la Academia de San Juan de Letrán, a iniciativa del poeta Ignacio Rodríguez Galván. En este caso, estos calendarios se tratan de productos caros y, por supuesto, van dirigidos a una élite social con poder económico y cierta preparación cultural. En la década de este es otro ejemplo, es un aguafuerte en este calendario de las señoritas, ¿no? El triunfo de una señorita, aquí en estas reuniones, en estas soirées ahí tocando el piano. En la década de los 40 es cuando se produce una gran abundancia de publicaciones periódicas bajo la pretensión de capturar a las mujeres como público lector. Resulta notorio el interés que se despliega en la prensa por la educación de la mujer y los patrones de conducta del deber ser de lo femenino, en particular dirigidos a una naciente clase media. La educación femenina cobró un papel hasta entonces inusitado, buscando que administrase su tiempo en actividades productivas, tales como la práctica de la costura, la música y el canto, el dibujo y la lectura, incluso también el aprendizaje de alguna lengua extranjera. Así, las revistas ilustradas, como el Semanario de las Señoritas Mexicanas de Vicente García Torres, el presente amistoso de Ignacio Cumplido o la Semana de las Señoritas Mexicanas de Juan R. Navarro, junto con los calendarios dedicados a las señoritas, son buenos ejemplos de este interés. Yo me voy a centrar en los calendarios a lo largo del siglo, no tanto en las revistas, ¿no? Ilustradas como estas que he mostrado. A lo largo del siglo XIX, los calendarios mexicanos constituyen un producto de gran demanda por su utilidad, su bajo precio y por el atractivo de sus imágenes, que buscaron abarcar diferentes ámbitos y sectores de la población.
Dentro de la abundante producción de calendarios, un grupo importante de ellos estaban dedicados a las mujeres y en especial a las señoritas, en el que se difunde un modelo burgués a través de las imágenes de la vida doméstica. Esta miscelánea de asuntos y saberes que comprenden los calendarios, en esta miscelánea los editores proponían patrones de conducta acompañados de recomendaciones útiles y modelos de instrucción con la finalidad de entretener, divertir y educar al sexo femenino. Estos son los calendarios de Murguía, que es quizá uno de los autores más activos y más importantes, y vemos cómo las imágenes que pone como atractivo del calendario, no son calendarios de señoritas, tiene muchos, es la representación de la mujer. Este sí es un calendario hecho por Murguía, calendario curioso dedicado a las señoritas. Bueno, retomo un poco esto. Esta clara diferencia que existía entre la educación del hombre y la mujer lo podemos advertir en dos calendarios que publica Ignacio Díaz Trujeque para el año de 1851. Uno para niños y otro para niñas. En el calendario para niños incluye 4 láminas de letras y caligrafía. Por el contrario, en el calendario para las niñas se acompaña de una lámina de gran tamaño con muestras para bordar y el editor lo justifica de la siguiente manera. Muchas son las niñas cuyos padres no le pueden procurar, por falta de recursos pecuniarios, los elementos más precisos para su primera educación. Esta es una verdad que a nadie se oculta y por ello es que el autor de este calendario se ha decidido a dar en él una colección de muestras para bordar a fin de que a muy poca costa pueda la juventud mexicana hacerse con ella. Con ello se evidencian los modelos ideológicos acerca de la función social de cada sexo, en una serie de contraposiciones que, si bien en este caso es escritura, bordado, hombre, mujer, en otro nivel también sería espacio público y espacio privado o doméstico. En términos generales, estas publicaciones tenían como objetivo transmitir conocimientos útiles que orientasen su educación en el ámbito que se considera propio de lo femenino: la familia, la maternidad y el cuidado y educación de los hijos. Tienen un carácter recreativo, didáctico y difusor de un prototipo femenino asociado al entorno doméstico. Así se brindaban tanto secciones de poesía, cuentos, novelas, nociones generales de geografía e historia universal, junto con cuestiones más prácticas como la redacción epistolar, el cultivo de las plantas, las modas y consejos útiles para el manejo y gobierno de una casa. Es decir, economía doméstica, junto con diversos tipos de recetas, no solo culinarias, sino también de belleza o de medicina casera, manuales de dibujo y pintura y sobre todo modelos de bordados o trabajos de aguja. Hay un número considerable de publicaciones dirigidas a las señoritas, es decir, a un determinado tipo de mujer joven, casadera, de la clase media, en los que se manifiestan y difunden comportamientos sociales burgueses. A lo largo del siglo se puede contabilizar unos 60 calendarios con este título, más 30 dirigidas a las niñas. En estos calendarios son como un remedio popular o imitación de las revistas ilustradas, tanto en su aspecto formal como en el contenido, pero de bajo precio en el caso de los calendarios y de pequeño formato, y que fueron adquiridos por estratos más bajos que vieron en estos productos una forma de emular los anhelos y aspiraciones hacia otra clase superior. Lo que nos habla de la complejidad de estos artefactos culturales y de los diferentes públicos a quienes estaban dirigidos. Voy a dedicar la última parte de esta presentación para comentar un grupo de imágenes, las representaciones, calendarios de señoritas, las representaciones
de labores de costura y bordado, pues sus ilustraciones son las que abarcan cronológicamente un periodo más amplio y numéricamente es el motivo más utilizado dentro de estos calendarios dirigidas a la mujer. Bueno, quizá la costura. Quizá las labores de aguja han sido consideradas como una de las actividades más apropiadas para el sexo femenino y como el símbolo más acabado de las virtudes domésticas. Debemos recordar que en la mayoría de las imágenes de la Anunciación de la Virgen aparece acompañada de un cesto de costura, lo que le confería a esta actividad una dimensión moral y religiosa. Desde 1851 abundan diversos modelos para el ejercicio de la costura. De ellos es Manuel Murguía quien de manera más persistente incluye en los calendarios dedicados a la mujer, a las señoritas y a las niñas, diversos patrones o guías, ya sean trabajos de ganchillo, diseños de punto de cruz, ejemplos de letras y números, eh, entre otros. Posiblemente estas iniciales, monogramas y otras variantes caligráficas también ayudaron a las mujeres en el reconocimiento y escritura de las letras. Vemos una insistencia de este tipo de prácticas femeninas que llega a todos los estratos sociales. Por otra parte, la costura no solo funcionaba como un complemento a la educación femenina, sino que constituía un oficio o una actividad. Y en el caso de pérdida del poder económico de la familia, podía convertirse en una forma de subsistencia doméstica para las mujeres. Por medio de la costura, la mujer podía mantener, sin salir de su espacio privado, podía mantenerse sin salir de su espacio privado, cosiendo ropa ajena y lograr así tener unos ingresos para su sostenimiento, a la vez que se encontraba protegida en su entorno. Otra situación era emplearse en una casa particular, en un obrador de moda, como los que se encontraban en la calle Plateros o Zulueta, del cual tenemos una caracterización, la caracterización que hace Hilarión Frías y Soto en Los Mexicanos pintados por sí mismo. Así, Frías dice: hay una afinidad de chicas de todas las clases de la sociedad que, condenadas a la miseria, buscan con el trabajo de sus manos un triste alimento y hallan, a fuerza de sudores, un miserable refugio contra el hambre y la infamia. Este personaje de la costurera fue de igual manera parte de la literatura costumbrista de la época y de ello hay numerosas menciones, como en El Fistón del Diablo de Manuel Paino, que sitúa a Celeste en el taller de una costurera francesa. También en la vida diaria, las labores de costura significaban un apoyo a la economía doméstica en diversos grados. En hogares de familias modestas era la posibilidad de cubrir una necesidad básica, remendar la ropa, elaborar piezas sencillas de la indumentaria diaria o del ajuar doméstico. En las clases acomodadas, la costura podía ser una forma de distracción, además de mostrar las habilidades de la señorita en bordados muy elaborados, ya sea iniciales para marcar la ropa o bien en los complejos de echados en el que se hacía alarde de la habilidad y destreza con la aguja y que constituían un muestrario de las diversas técnicas de costura, al reunir en una misma pieza, en una pequeña pieza de tela, muchas de estas variantes que podían incluir hasta el abecedario o diversas o figuras diversas, y sobre todo se ponía el nombre y la fecha de la bordadora. Por ello, la costura era una de las armas más valoradas de la mujer. Al respecto, Manuel Paino dice: una mujer que no sabe coser y bordar es como un hombre que no sabe leer y escribir. Sin duda, con la difusión y popularización de las publicaciones en el siglo XIX y de las técnicas gráficas, los muestrarios de labores de costura y bordado van a alcanzar una máxima expansión y se volvieron masivos.
Si las clases de costura y bordado formaban parte imprescindible de la enseñanza oficial o privada de la mujer a principios del primer tercio, ya para la segunda mitad del siglo se extiende la máquina de coser. En 1865 sale el calendario de las damas para los estados de México, que estaba dedicado a promocionar una máquina de coser. Y los anuncios presentaron los nuevos modelos y proclaman la modernidad en los hogares con una imagen de la mujer cosiendo. Para la década de los 80, en los programas de las escuelas primarias de la capital y en diversos estados como Zacatecas, Campeche y Veracruz, aparecen entre las asignaturas el uso de las máquinas de coser junto con las labores manuales de costura a mano. De igual manera, a fines de siglo, cuando tenemos una representación pictórica de la presencia de la mujer y la máquina en este óleo de Daniel Dávila titulado Soñando. He seleccionado este ejemplo porque, como he comentado, es el más abundante en imágenes y referencias visuales. Quedan por analizar otros temas como los figurines de moda, la participación en las actividades musicales, sobre todo la práctica del piano, el canto, el dibujo y la pintura, la cocina y un sinfín de actividades domésticas en las que la mujer es la protagonista y que nos permiten entender el conjunto de atributos que la sociedad del siglo XIX asignaba y ponderaba para las féminas. Muchas gracias.